Son las 8:15, seguimos con más de Primera Página. En esta oportunidad nosotros vamos a conversar vía Skype desde Francia con Salim Lamrani. Él es especialista en relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. El motivo de nuestra invitación, Salim, gracias por este contacto. Buenos días para usted a esta hora. Buenos días. Bueno, el motivo de esta entrevista o de esta invitación es para analizar con usted un poco el panorama de Cuba ante pues esta expectativa o estas dudas de alguna manera que existen tal vez para muchos cubanos. ¿Qué pasará con Cuba luego de la muerte del expresidente Fidel Castro? Bueno, obviamente para todos la desaparición de Fidel Castro es una gran pérdida. Los cubanos pierden a su guía moral, a su padre espiritual. Yo creo que podríamos enfatizar tres facetas del personaje de Fidel Castro que ilustran su importancia en la historia del país. Fidel Castro es el arquitecto de la soberanía nacional de Cuba, el que logró realizar el sueño de José Martí de una nación independiente. También es el reformador social que logró ubicar en el centro del proyecto de sociedad al ser humano, universalizando el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, etc. Y la tercera faceta de Fidel Castro es la del internacionalista, que siempre extendió una mano a los pueblos del sur. Entonces, para los cubanos es la pérdida del hombre más importante de la historia de Cuba desde José Martí y obviamente es un momento de tristeza en la isla. Ahora, a nivel económico, hablemos, a nivel político, a nivel social, ¿tendrá en este momento el actual presidente Raúl Castro pues la oportunidad tal vez de construir un modelo según su propia idea, tal vez sin las guías de su hermano, el expresidente Fidel Castro, quien le entrega el poder además, y un Raúl Castro que entre otros pues va a estar al frente de la presidencia hasta el año 2018 según la decisión del último congreso del partido? Yo creo que los observadores cometen un error en pensar que Fidel Castro era un obstáculo a los cambios en Cuba. Conviene recordar que Fidel Castro se retiró de la vida política en el 2006, hace más de 10 años, y los cambios que se han implementado en la isla se han hecho con la aprobación de la mayoría del pueblo cubano y que en definitiva lo que quiere el pueblo cubano no es un cambio de modelo económico. Lo que aspira es primero preservar la soberanía nacional, luego obviamente preservar las conquistas sociales que tiene y en una tercera etapa mejorar la situación económica, mejorar la producción para poder aumentar los salarios. Y hablando del tema económico, conviene recordar que Cuba vive en una situación bastante compleja porque a pesar del acercamiento histórico que hay entre Estados Unidos y Cuba desde diciembre de 2014, todavía Washington impone sanciones económicas implacables que constituyen el principal obstáculo al desarrollo económico de la isla. Entonces yo creo que los cubanos siempre han logrado hacer frente a las nuevas realidades con mucha inteligencia. No creo que quieran una economía de mercado, por ejemplo, como la conocemos en Francia o en otros países. Lo que quieren es preservar su modelo socialista, pero mejorando el nivel de vida material. Ahora, la pregunta se la hacía anteriormente, ¿tendrá tiempo el actual presidente Raúl Castro para ordenar esto durante el tiempo que le queda? Bueno, ya la actualización del modelo económico empezó hace 6 años, desde el año 2010. O sea que es un proceso que se va implementando y obviamente creo que está siguiendo su rumbo. Pero en definitiva, como lo subraya usted, a Raúl Castro le queda 1 año de presidencia y después habrá otra generación que tomará el relevo y que sucederá a la generación histórica. Ahora, Salim,
nos quedan muy pocos minutos y usted dijo una palabra ahorita importante. Tendrá el poder una nueva generación. Podemos decir que con la muerte del expresidente Fidel Castro, con la entrega del poder de su hermano Raúl Castro dentro de 2 años, termina entonces una época para Cuba, comenzaría otra época. ¿Ya usted cree que pues los Castros hayan de alguna manera preparado a pues un posible sucesor de Raúl Castro? Bueno, conviene recordar que el poder en Cuba, el manejo del poder en Cuba es mucho más colectivo de lo que pensamos. Raúl Castro y Fidel Castro antes delegaba mucho. Hay toda una generación de cuadros preparados para tomar las riendas del poder. Conviene echar un ojo, por ejemplo, al Parlamento cubano. La edad media del Parlamento cubano son de 48 años, o sea que es una edad bastante joven. El actual vicepresidente de la República, del Consejo de Estados y de Ministros, se llama Miguel Díaz-Canel y es un señor bastante joven que tiene unos 60 años. Entonces yo creo que le tocará a él y a otros cuadros tomar el relevo y seguir el proceso que quiera el pueblo cubano. Ya, Salim, antes de finalizar rápidamente, le pedimos pues su punto de vista con las últimas palabras de lo que dijo Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, al conocer la muerte del expresidente Fidel Castro. Él prometía que al llegar al gobierno, pues una Cuba libre, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿qué opinión le merece esta suerte de advertencia del presidente electo de los Estados Unidos, si traemos a colación esta relación o esta reconciliación entre Cuba y los Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama? Bueno, yo creo que el presidente Trump debería seguir el camino que tomó el presidente Barack Obama, quien con mucha lucidez se dio cuenta de que la política de hostilidad implacable hacia Cuba era una política anacrónica, pues se remontaba a la Guerra Fría, una política cruel, pues afecta todavía a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana, y una política ineficiente, pues en vez de aislar a Cuba, la política de Estados Unidos ha aislado a Washington en todo el mundo. O sea que si Donald Trump entiende el curso, el rumbo de la historia, debería aceptar la realidad de una Cuba diferente, de una Cuba independiente, y basar las futuras relaciones en el derecho internacional, en la igualdad soberana entre estados y en la no injerencia en los asuntos internos. Porque yo creo que el pueblo cubano, que es realmente bastante apegado a su soberanía, no aceptará otra intromisión por parte de Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias, Salim. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muy agradecido con usted por habernos concedido estos minutos. Gracias a usted. Buenos días. Era Salim Lamrani, especialista en relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Hacemos pausa, ya venimos.